por estos días se está investigando en la Cámara de Diputados. De hecho, más adelante les voy a contar algunas novedades sobre el tema del lucro en las universidades. Y es por eso que hoy nos hicimos cargo y traemos acá a colación las formas en que las universidades, ¿sí?, instituciones de educación superior, ganan dinero a costa nuestra. Ustedes dirán, ¿a costa de quién? Bueno, a costa de los estudiantes, pero también de los contribuyentes. Pongan atención. Ustedes dirán, esto es imposible, sobre todo si yo les voy a presentar lo siguiente, que deberá cerrar el tema. Se equivocan. Abre el tema. Lo siguiente. Fíjate que el artículo 15, decreto con fuerza de ley número 1 de 1980, dice: podrán crearse universidades, las que deberán constituirse como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. ¿Y en qué nos equivocamos, Yo Felipe? me pregunto, ¿hay algún espacio para interpretar eso? Creo que no, está clarito. Es un artículo bastante corto, ¿no es verdad? Claro, porque podría decir, para confundirse, podría decir jurídicas, de derecho privado, con o sin. Ahí uno se podría confundir. Con o sin, claro. Bueno, el problema es que, de hecho, lo conversábamos con Mariela antes de empezar el programa, que la ley dice eso, pero muchas universidades no respetan lo que dice la ley. Y no solo no la respetan, sino que además, desde hace mucho tiempo, desde hace muchísimos años, más allá que lo que dice la ley, la están infringiendo. A ver, la pregunta Felipe, es, antes de eso, la pregunta es, ¿qué han hecho las entidades encargadas de fiscalizar el cumplimiento de la ley? Eso es importante saberlo. Esa respuesta, por lo menos esta pregunta, hasta ahora yo no podría contestarla. Simplemente uno puede interpretar que no están haciendo la pega. Perdón, don Gonzalo. No, cuesta entender y creer que hay instituciones tan serias atrás donde tienen unos logos bastante grandes de Cristo, con cruces, claro, todos juntos tomados de la mano, con esto, que derechamente lleguen a romper la ley. Yo creo que acá hay una viveza de decir, vamos a hacer esta personalidad jurídica, aquí vamos a cumplir con toda la ley, pero la chanchada la vamos a hacer por acá. ¿Cuál sería la chanchada? A ver. Vamos con la primera gráfica, señor director. Por favor, permítame. Y perdóneme por ir tan rápido, pero creo que es la manera de mantener el ritmo. Las denominadas sociedades espejo. Al no poder retirar las utilidades generadas en las universidades, los propietarios externalizan servicios a empresas que sí pueden distribuir sus ganancias. Ustedes se recordarán que cuando era ministro de Educación, Joaquín Lavín, en un programa de televisión de otro canal, se le preguntó si él, en algún momento, cuando participó en el ingreso a esa sociedad, había puesto su platita. Y él reconoció que había puesto su platita y que él después, cuando asume como ministro de Educación, había retirado su platita. Y la pregunta es, ¿de dónde retiró esa platita? ¿Ustedes creen que la retiró de la universidad? No. La retiró de una inmobiliaria, que son habitualmente las figuras, ¿no es verdad?, que se establecen como sociedades espejo, que es que a través de estas inmobiliarias, ¿no es verdad?, tú haces todo el teje-maneje, metes plata, sacas plata, inviertes plata, metes socios, sales. Lo que dice Felipe, yo te voy a explicar así, súper claro con manzana es, llega a la universidad sin fines de lucro y tiene una sociedad aparte que es la dueña del edificio donde se construye esta universidad. Entonces, esta universidad la arrienda este edificio a un súper mega valor a sus propios dueños. O sea, el espacio es físico como que yo que tengo una empresa y contrato a mi mamá y en vez de por esa plata pagarle 100, le pago 1.500. Inflo. Entonces después vamos a hablar el tema de las lucas, pero ahí sacáis con un pero tiene que ver con la infraestructura, tiene que ver con las salas de clase, tiene que ver con el espacio físico donde está la universidad. Entonces, como decía Gonzalo al principio, la ley es clara, pero como dicen los abogados, echa la ley, echa la trampa. Entonces hay que ir buscando los espacios para poder trampear a través de, insisto, impuestos y también para las personas que pagan su matrícula y sus mensualidades. Solo un dato,
la Universidad del Desarrollo, lo hace a través de la inmobiliaria Ainavillo, y la Universidad del Mar, sí, la misma que está siendo cuestionada a propósito de lo que pasó con Raúl Urrutia, su último rector, cuando él dijo, oye, ¿sabéis qué? Hay deuda de cotizaciones previsionales y de sueldo a los profesores que hay que pagar. Y resulta que en la junta directiva le dijeron, no, compadrito, primero pásenos las lucas a nosotros y después se encargan los profesores. Y ahí se emprendieron las alarmas, saltaron los fusibles, empezó a escarbar y escarbó tanto que renunció. Imagínense lo que había. Vamos con lo siguiente, que tiene que ver con la cartera de deudores. Interesante esto. Fíjense cómo actúan algunas entidades de educación superior. Aquí estamos hablando de los papás, de los apoderados, de los mismos alumnos. Los papeles en deuda. A través de un factoring, los controladores se deshacen de quienes le adeudan dinero y reciben a cambio fondos frescos sin tener que pagar impuestos una vez que se hacen efectivos. O sea, una empresa que presta plata, les devuelve la plata sin pagar impuestos, que es el negocio de la vía. Es que yo no sé si estoy tan seguro porque el factoring, mira, tú, por lo menos las veces que yo he operado con factoring, tú tienes una factura, una orden de compra, lo que sea, tú tienes esa factura, se la llevas al factoring, el factoring te factoriza eso, pero te cobra una comisión por prestarte la plata. Exactamente. Y a ti te pasan esa plata porque tú ya tienes una factura, entonces igual a alguien hay que pagarle ese impuesto, no sé cómo se hace. Y además que te cobran barato porque te adelantan una plata que aunque tú tengas una factura a 60 días, a 90 días, lo que ellos hacen es dártela inmediatamente, pero eso tiene un costo que no, lógico, que no es menor, porque ellos te están dando la plata que tú vas a recibir en 90 días, la vas a recibir al tiro. El tema es que no se utiliza el nombre de la universidad. Acá no está el nombre de la universidad, está el nombre de la inmobiliaria. Claro. Entonces, en el fondo... Se lava las manos totalmente. Hay una deuda por acá, pero se factoriza por acá. Entonces, la gran pregunta es, perdón, pero si la deuda está por acá, ¿por qué no se trabaja acá? Lógico. Y se busca por este otro lado. Entonces, claro, tiene que ver con que obviamente tú no lo puedes hacer por acá porque la ley no te lo permite, ¿no es verdad? Entonces tú buscas la triquiñuela de buscar por este otro lado. El acomodo. Otra vez, el que gana, el factoring, los que ganan son los propietarios. Ya, y ahí el factoring, después que tú sacaste la deuda, recibiste tu platita a través del factoring y ellos se encargan de cobrarle a la gente que ha firmado letra, que ha dejado cheque y todo. O sea, y ahí te meten abogados, juicio, te cobran. Externalizaste la deuda. Perdón, Laurita, ¿quería decir algo? No. Perdón. Bueno, estamos viendo algunas de las formas en que las universidades ganan dinero a costa nuestra, insisto, de los estudiantes, de los papás y también de los contribuyentes. Perdón, ¿tiene usted en esa forma en cómo las universidades ganan dinero la extensión de las carreras? Ojo con ese dato. Sí, por supuesto. Te tienes estudiando 6 años cuando la carrera dura 3. Sí, ya vamos con eso. Vamos con lo siguiente y que tiene que ver con los sueldos. A propósito de lo que yo les comentaba recién de la Universidad del Mar. Los sueldos de los directivos de estas universidades. Miren. Se pueden pagar altos sueldos a integrantes de la junta directiva, administradores o ejecutivos sin límite legal aceptado tributariamente como gasto. Como gasto. ¿Qué significa esto? Exactamente. Ese es el detalle importante. Claro, como en el fondo acá otra vez aparece otra figura, lo que se hace es que tú no tienes tope para el pago de sueldos. Por lo tanto, si tú, estoy exagerándolo, pero para que me entiendan, si un directivo gana 1.500.000 pesos mensuales, ¿no es verdad? Él paga impuestos por 1.500.000 pesos mensuales. Claro. Si a un directivo le pagan 5 millones de pesos mensuales, él debiera pagar impuestos por 5 millones de pesos mensuales. El tema es que acá, si tú ganas 10 o ganas 1, pagas el mismo impuesto que si ganaras 1. O sea, en el fondo pagas el impuesto del menor rango en sueldo. Y eso, a todas luces, no sé si es evasión. No sé si es ilusión. Pero está muy pegadito, si no lo es. Pero estamos tú me podrás decir, y vuelvo al punto original, aquí la conversa original, tú me podrás decir, bueno, esos son los espacios que la ley te da. Sí, claro. Son las cosas que finalmente se permite a través de una figura por fuera. Pero eso claramente hay un tema impositivo que nos pega a todos. Una pregunta, ¿cuándo fue dictaminado esto, digamos, lo que estás leyendo, ¿cierto? El año 80 se estableció a través de ese decreto, mi querida Mariela, la posibilidad de las universidades privadas, ¿no es verdad? Hasta antes de eso existían solo las universidades estatales. Es decir, que un privado, tú,
yo, cualquiera de nosotros, pudiese armar una universidad, ¿no es verdad?, sin fines de lucro. Comenzó el año 81 con algunas, pero masivamente por ahí por el año 89, donde masivamente comenzaron las universidades privadas. Que cambien las leyes y todas estas cosas. Entonces, está la ley, pero todas estas formas que hemos visto hasta ahora son las maneras en que las universidades, a través fundamentalmente de inmobiliarias, no respetan la ley y terminan ganando, siendo que, lo dijimos al principio, el decreto dice sin fines de lucro. Oye, ¿no es verdad? Estos altos ejecutivos muchas veces, por lo general, un alto ejecutivo como un docente puede generar una iniciación de actividades como una persona natural, pero también aquí existe la posibilidad de hacer la figura donde él, en vez de como persona natural, gestione como una empresa y preste un servicio de factura y ahí el descuento como gasto en esa parte final le dé un beneficio a él también. Y a propósito de beneficios, la contratación de familiares. Algo tan delicado de la administración pública. De hecho, hemos visto algunas denuncias del entonces, después fue senador, pero cuando era diputado, Jaime Naranjo, cuando se averigua que contrató a la señora y cuando él pregunta cuál es su relación con él y él dice ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Bueno, vamos con lo siguiente, que esto también es muy utilizado. Qué rápido. Una junta directiva puede incorporar entre sus ejecutivos a familiares de los controladores. Hasta ahí no hay ningún problema porque da lo mismo. Claro. Lo que permite que un mismo ingreso pague menos impuestos, porque al repartirse el mismo monto entre dos o más contribuyentes se obtiene una rebaja. Lo que permite que un mismo ingreso pague menos impuestos. Si yo, por ejemplo, trabajo en una universidad, entonces contrato a mi prima, a tu hermano, claro, a mi hermano, yo estaría pagando menos impuestos. Claro, porque se está repartiendo el mismo monto entre dos o más contribuyentes y por lo tanto no pagan menos impuestos. Efectivamente pagan menos impuestos. ¿Por qué? Porque cae en la categoría de una rebaja impositiva, porque en el fondo el monto se reparte entre dos personas, no está entre una. Por lo tanto, es muy habitual que los directivos de las universidades contraten a un familiar. Ahora tú podrás decir, bueno, cada uno es libre de contratar a quien quiere. ¿Asesor? Claro, el problema es que al contratar a un familiar no estás preocupándote de la calidad de la persona que estás contratando, sino que simplemente lo que estás haciendo es darle lucas más para allá, pero además obtengo una rebaja. Lucrar más. Lucrar más, obvio. El fondo es lucrar más. Lucrar aún más todavía. Claro. Seguir haciendo negocio de algo que hay que cambiar esta ley urgente. Negocio. La palabra es socialmente listo. Bueno, y lo decía Gonzalo tangencialmente respecto al tema que en Chile, y de hecho tú muy bien lo sabes, Juan José, los hermanos Parisi están en esta cruzada y que de alguna manera el ministro de Educación, Harold Beyer, lo tomó, que dice relación con dos cosas. Uno, que claramente en Chile las carreras universitarias son relativamente muy caras respecto a otras partes del mundo. Y además, que son muy largas. Por lo tanto, acá, sobre todo cuando hay créditos asociados, bueno, tú terminas pagando una fortuna, más de una y media, hasta dos carreras, ¿no es verdad? Entonces está la idea de que el arancel real sea lo más parecido al arancel que las universidades ofrecen, uno, y dos, que las carreras tengan una duración que corresponde. Y a propósito de la duración de la carrera, y a propósito de lo que significa el primer año en la universidad, dice relación con la siguiente trampita que utilizan algunas universidades para ganar más dinero a costa nuestra. Los planteles buscan obtener una gran cantidad de estudiantes para primer año, es decir, la matrícula es ilimitada. O sea, compadre, si la sala te da para 100 hueones y entran 300, da lo mismo. Da lo mismo. O sea, no hay ningún límite. Y más encima no paga para eso. ¿Por qué? Porque saben, o de los cuales un gran porcentaje serán reprobados en segundo y tercer año, sin tener que invertir en una nueva infraestructura y docente durante los años siguientes. Y además aquí hay otro datito, hay otra trampita. A ver. Que muchas universidades saben exactamente, pero lo tienen clarísimo, que tienen la posibilidad que estudiantes ingresen a esa universidad, por ejemplo, a estudiar ingeniería civil, ingeniería comercial, con puntaje cercano a los 450 puntos, que eso es un puntaje mínimo, por decirlo, para poder estudiar en una universidad. Lo bajaron. Por lo tanto, sí o sí, el coladero va a ser brutal. Tremendo. ¿Por qué eras tú? Por una sencilla razón.
Porque si en ingeniería civil o ingeniería comercial en una universidad como la Católica o como la Chile, el colador es brutal, imagínate lo que puede pasar en una universidad donde el promedio de estudiantes entra con un puntaje no de 750 ni de 780, sino que de 450 a 450, a 80 o a 500, no tengo idea. Entonces, sí o sí, el coladero viene. Claro. Entonces, lo que tú haces es abrir la matrícula, entran muchos estudiantes, y no solo eso, sino que además muchos estudiantes se van al primer o al segundo mes de carrera. Y pagaron al menos un año. Claro. ¿Te fijas? No, entonces, tú dices, oye, pero pucha, yo en realidad me fue mal. En fin. Bueno, pero si tú documentaste, ¿verdad? A través de letras hipotecarias o a través de cheques, en fin, no hay nada que hacer. Y eso, perdónenme, con todo respeto y cariño, yo estudié en una universidad privada, pero eso se hace, se sigue usando y se sigue abusando de esto. Para terminar, la comisión investigadora de la Cámara estableció que efectivamente hay deficiencias en la fiscalización del lucro en las universidades. Más allá que algunas universidades señalaron que el informe no era el adecuado ni exhaustivo, puede ser, pero los antecedentes se los entregaron al fiscal nacional Saba Chaguán y él se comprometió a que va a haber un fiscal preferente para investigar todas las irregularidades que están cometiendo las universidades, y un tirón de orejas para las autoridades que no han fiscalizado desde el año 80 en adelante. Y ojo, del 90 al 2010 no gobernó Piñera, gobernó la Concertación, y ellos también tienen que dar alguna explicación de aquello. Era lo que les quería traer respecto a la manera en que las universidades ganan plata a costa de los contribuyentes, de los estudiantes y de sus padres.